En las tierras heladas de Orleac, el invierno no solo cubría los muros del castillo, también sellaba los corazones que allí habitaban. Cuando una joven institutriz llegó entre la nieve, nadie imaginó que su voz traería consigo ecos de un pasado que muchos quisieron olvidar. Él no la miraba, no le dirigía la palabra, pero una noche algo quebró el silencio, y nada volvió a ser igual. ¿Qué se oculta detrás de esa canción antigua? ¿Qué vínculo une a quien no debería pertenecer? Comparte desde dónde estás escuchando esta historia. Y dime, ¿crees que el amor puede abrir puertas que el orgullo cerró hace años? Invierno de 1857. La nieve caía con una lentitud solemne sobre los campos silenciosos del norte de Castilla, cubriendo los caminos con un manto blanco que borraba huellas y recuerdos. El carruaje avanzaba con dificultad por la pendiente nevada, flanqueado por árboles desnudos y escarcha que colgaba de las ramas como cristales helados. Dentro, envuelta en un abrigo modesto de lana gris, Isadora Alencastre sostenía con firmeza un pequeño baúl entre sus rodillas y observaba por la ventanilla empañada la silueta imponente del castillo de Orleac recortándose contra el cielo plomizo. Al llegar a la reja principal, un criado de rostro adusto abrió el portón sin más palabra que un gesto breve. El cochero no intercambió miradas con ella, y los caballos relincharon al sentir el cambio brusco de terreno al ingresar en el patio de piedra. Frente a la escalinata principal, una mujer de mediana edad, vestida con delantal oscuro y cofia blanca, la aguardaba con los brazos cruzados y expresión impasible. «Señorita Alencastre, supongo», dijo sin emoción. «Sígame». El interior del castillo no ofrecía más calor que el exterior. Aunque las antorchas encendidas en los muros proyectaban sombras temblorosas, el aire parecía congelado por la ausencia de risas y voces. El suelo de mármol resonaba bajo los pasos de la institutriz recién llegada, y cada retrato en las paredes la miraba con una solemnidad que la hacía sentirse aún más forastera. Le fue asignada una habitación en el ala de servicio, estrecha y de muros de piedra sin adornos. La cama era sencilla, el ropero antiguo, y una pequeña ventana dejaba pasar la luz grisácea del atardecer. Isadora no protestó. Estaba acostumbrada a la austeridad, pero algo en aquel silencio la inquietaba. No era solo la frialdad de las piedras, era una ausencia latente, como si algo o alguien hubiera dejado atrás un vacío que nadie se atrevía a nombrar. Más tarde, fue conducida por el ama de llaves a la sala de estudio para presentarse ante el conde. El corazón le latía con ritmo contenido, no por temor, sino por la incertidumbre de saberse juzgada sin defensa. El conde Alain de Orleac estaba de pie junto a una gran chimenea de piedra tallada, con una copa de brandy en la mano y la mirada fija en las llamas. Alto, de espalda recta y presencia imponente, vestía levita negra, pantalones de paño oscuro y un chaleco borgoña que acentuaba la palidez de su rostro. No giró el rostro al oírla entrar, solo hizo un leve ademán con la cabeza cuando el ama de llaves anunció su nombre. La niña Elian será su responsabilidad. No tolero escándalos ni indulgencias innecesarias, dijo el conde con voz grave y distante. Ella ha sido frágil desde el nacimiento. Haga su trabajo, nada más. Isadora asintió sin bajar la mirada. Pero él no la vio, no la quiso ver. Su indiferencia era un muro más sólido que las piedras del castillo. Al salir de la sala, la institutriz respiró hondo. No sabía si era alivio o desasosiego lo que sentía. Lo cierto era que aquel hombre, encerrado en su propio silencio, no le ofrecía más que una posición y un techo. Nada más. Esa misma tarde, conoció a la niña Elian. Estaba sentada junto a la ventana de su habitación, envuelta en una manta de lana celeste, con un libro cerrado sobre las piernas. Tenía 6 años, pero su cuerpo parecía más pequeño, más frágil, como si la tristeza le hubiese robado el crecimiento. Sus ojos, claros como el hielo, se posaron en Isadora con una mezcla de desconfianza y melancolía. «¿Usted es la nueva?», preguntó sin levantarse. «Sí, mi nombre es Isadora. Estoy aquí para acompañarte y ayudarte con tus estudios».
respondió ella con voz suave. No necesito ayuda. Quizá no, dijo la mujer con una sonrisa serena, pero podrías necesitar compañía. La niña no respondió. Volvió la vista al ventanal. Un copo de nieve resbalaba lentamente por el cristal, y en ese gesto de evasión, Isadora sintió un reflejo de sí misma. Al día siguiente, durante la hora del té, el castillo recibió la visita de la baronesa Adela de Moncels. Su carruaje resplandeciente se detuvo en el patio con elegancia medida, y su presencia llenó los pasillos como un perfume demasiado denso. Alta, vestida de terciopelo violeta con mangas abullonadas y joyas discretas pero ostentosas, caminaba como si cada baldosa le perteneciera. Al ver a Isadora en el corredor, la baronesa detuvo el paso y la recorrió con la mirada de arriba a abajo. No dijo palabra, pero su sonrisa inclinada y su leve levantamiento de ceja fueron más elocuentes que cualquier frase. Para ella, Isadora no era más que una intrusa vestida de algodón barato. En el comedor, la baronesa habló con familiaridad con el conde, sin notar que él apenas respondía. Su interés era evidente, pero Alain seguía bebiendo en silencio, como si cada palabra le pesara. Esa noche, en la soledad de su habitación, Isadora encendió una vela y se sentó junto al pequeño escritorio. Abrió un cuaderno en blanco y escribió una sola frase. En este castillo no se oye el viento, se oye el pasado. Afuera, la nieve seguía cayendo. Y entre esas paredes heladas, comenzaba a gestarse, sin que nadie lo supiera, una historia destinada a romper el silencio que todo lo cubría. El sol invernal apenas asomaba entre las nubes grises que envolvían el castillo de Orléac. La luz, débil y distante, atravesaba los vitrales altos con un tono azul pálido que teñía los corredores de una melancolía sutil. Isadora, con los hombros cubiertos por un chal de lana, cruzaba el ala oriental llevando entre las manos un pequeño cuaderno de notas y un pañuelo bordado. Cada paso la acercaba a la habitación donde la niña Elian pasaba la mayor parte del día, junto a la ventana, con la mirada perdida entre las ramas secas del jardín. La niña no hablaba mucho. Sus respuestas eran breves, educadas, pero impregnadas de un desinterés que no parecía arrogancia, sino una tristeza sin nombre. Isadora lo comprendió desde el primer día. Esa pequeña no era mimada ni caprichosa. Era frágil, como una flor crecida a la sombra. Aquel día, tras llamar suavemente a la puerta, Isadora entró con una sonrisa tranquila. «Buenos días, señorita Elian. Hoy el cielo no está tan enojado como ayer», comentó con un tono cálido mientras se acercaba a la niña. Elian alzó la vista solo un instante y luego volvió a observar el ventanal. Tenía las manos entrelazadas sobre una manta color lavanda. Su cabello, cuidadosamente trenzado, caía sobre el hombro derecho. La piel de su rostro era tan clara que contrastaba con la madera oscura del sillón. Isadora se sentó frente a ella, sin invadir su espacio. «Cuando yo tenía tu edad», dijo en voz baja, «me gustaba imaginar que las ramas secas eran bailarinas dormidas. En primavera despertaban con música». Elian la miró de reojo, y por primera vez esbozó un gesto que no era una sonrisa, pero tampoco indiferencia. Isadora no insistió. Simplemente comenzó a hablarle de una historia, una de las muchas que su madre le contaba antes de dormir. Narró con voz suave la leyenda de un ruiseñor que, aún en invierno, cantaba para no olvidar el calor del verano. La niña no interrumpió, solo parpadeaba lentamente, como si no quisiera perderse ninguna palabra. A partir de ese día, Isadora acudía cada mañana con una historia nueva. Algunas eran cuentos de animales, otras relatos de castillos lejanos y princesas valientes. A veces, leía pasajes de libros infantiles con voz pausada, otras improvisaba versos breves, y cada tarde la niña comenzaba a hacerle preguntas. Al principio tímidas, casi susurradas, pero con el tiempo más abiertas, más curiosas. ¿Tu madre también te contaba historias?, preguntó un día mientras Isadora le ayudaba a peinarse. Sí, respondió con ternura. Y también me cantaba. Había una melodía que usaba cuando tenía fiebre.
o cuando no podía dormir. Elian bajó la vista pensativa. A mí nadie me canta. Isadora se quedó en silencio un instante, con el peine en el aire, y luego lo bajó con suavidad. Si tú quieres, puedo aprender a cantarte esa melodía. No sé si será igual que la de tu madre, pero puedo intentar que sea bonita. Elian no respondió, pero al recostarse sobre las almohadas esa noche, dejó la lámpara encendida más tiempo que de costumbre. Los días pasaban con lentitud, como gotas gruesas de un reloj antiguo. Afuera, el invierno persistía. La escarcha cubría las estatuas del jardín y las hojas secas crujían bajo las botas de los criados. Dentro, el castillo seguía guardando su solemnidad de mausoleo. Solo en la habitación de la niña se oía algo distinto, una voz femenina, serena, que tejía palabras con delicadeza y ternura. Una tarde, tras un paseo breve por la galería norte, Elian regresó con las mejillas enrojecidas. La fiebre subió sin aviso, y el médico fue llamado. Isadora se quedó junto a la cama, mojando pañuelos con agua tibia y colocándolos sobre la frente de la niña. La pequeña temblaba, pero se aferraba con fuerza a la mano de su institutriz. La noche cayó como una cortina pesada. El fuego de la chimenea chispeaba en la penumbra, y la madera crujía con lentitud. Cuando la fiebre alcanzó su punto más alto, Elian comenzó a llorar, sin fuerza. Entonces Isadora, con voz baja, casi un susurro, comenzó a cantar. No era una canción festiva ni triste, sino una antigua nana de compases suaves, heredada de generaciones. La misma que su madre entonaba cuando todo parecía desmoronarse. La habitación se llenó de una paz distinta. La voz de Isadora no era potente, pero sí profunda, como si cada nota tuviera raíces en la tierra. Elian cerró los ojos mientras las lágrimas corrían por sus sienes febriles y el temblor de su cuerpo pareció calmarse. En el umbral de la puerta, oculto entre la sombra del pasillo, estaba el conde Alain. Nadie lo había llamado. Había subido para preguntar por la salud de su hija, pero al llegar, la voz lo detuvo. Se quedó quieto, con la mano apoyada en el marco de la puerta, escuchando esa melodía que creía olvidada. Un recuerdo lo atravesó como una ráfaga. Su esposa, joven, en la habitación del invernadero, tarareando esa misma canción mientras peinaba a Elian cuando aún era un bebé. El pasado golpeó su pecho con violencia muda. No entró, no habló, solo observó desde la oscuridad. La figura de Isadora, sentada junto a la cama, acariciando la mano de su hija, parecía ajena al mundo, entregada a algo sagrado. Cuando terminó la canción, el silencio volvió con respeto. El conde retrocedió un paso y se marchó, sin ser visto. A la mañana siguiente, mientras Isadora recogía flores secas del alféizar para mostrarlas a Elian, un criado se acercó para anunciar que el conde deseaba hablar con ella. No era una invitación, era una orden. La institutriz descendió con paso medido hasta la sala del invernadero, donde él se encontraba de pie, frente a los ventanales empañados. Vestía un abrigo largo de paño oscuro y guantes de piel, pero no parecía haber salido. Giró apenas el rostro cuando ella entró. «Gracias por cuidar de Elian», dijo sin preámbulos. Isadora lo miró con serenidad, sin bajar la vista. «Es una niña maravillosa, solo necesitaba calor». El conde asintió lentamente. Su mirada por primera vez la buscó de verdad. Y en ese cruce breve, contenido, sin palabras, algo se insinuó en el aire. No era ternura, tampoco deseo. Era el presentimiento de que aquello que había comenzado como un deber podría ser algo más. «Puede retirarse», añadió más bajo. Isadora hizo una leve inclinación de cabeza y salió. Su corazón latía con fuerza, no por lo que se había dicho, sino por lo que no se había dicho, por la sensación clara de que alguien, por fin, la había mirado. Mientras subía las escaleras, Elian la esperaba en la ventana, con una flor seca entre los dedos y una sonrisa apenas dibujada en los labios. Afuera, comenzaba a nevar otra vez, pero dentro de esa habitación, algo, mínimo, invisible, acababa de florecer.
Las llamas de la chimenea ardían con fuerza en el salón de lectura, pero el frío seguía siendo el verdadero dueño del castillo. No se trataba únicamente del invierno que azotaba los campos de Orleac, sino de ese otro frío, el que se instala en las miradas contenidas, en las palabras que no se pronuncian, en los gestos que se reprimen. Ese era el frío que don Alain conocía bien, pues llevaba años viviendo en su abrazo silencioso. Sin embargo, desde hacía unos días, algo en el ambiente comenzaba a cambiar. No era visible, no era evidente, pero él lo sentía como un estremecimiento leve que recorría los corredores, como un perfume olvidado que de pronto volvía. Isadora caminaba por el ala sur con una cesta de libros en los brazos, y el sonido de sus pasos sobre el suelo de piedra era diferente al del resto del personal. Había una delicadeza en su andar, una cadencia casi musical. El conde la observaba desde la galería del segundo piso, apoyado discretamente entre las columnas, fingiendo leer correspondencia o inspeccionar la limpieza, cuando en realidad sus ojos la seguían como si sus movimientos trazaran una partitura invisible que solo él podía oír. Eliane reía más, sonreía con mayor frecuencia, y cuando dormía, lo hacía sin agitarse ni llorar. Don Alain notaba esos cambios con la sensibilidad de un padre que ha visto la fragilidad muy de cerca. No preguntaba mucho, pero observaba, y lo que veía lo perturbaba más de lo que se atrevía a admitir. Una mañana, mientras el conde recorría los establos acompañado de su mayordomo, la baronesa Adela llegó sin previo aviso. Su carruaje, elegante y reluciente, se detuvo frente a la entrada principal. Descendió envuelta en un abrigo de terciopelo negro, adornado con un cuello de piel blanca y un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro. Caminó como quien se sabe bienvenida, sin pedir permiso, y fue recibida con las reverencias forzadas de la servidumbre. ¿Está el conde en casa?, preguntó con voz suave, pero firme. Sí, baronesa, respondió el mayordomo con cautela. Se encuentra en los establos, inspeccionando las monturas. Entonces lo esperaré en el invernadero, dijo, como si esa decisión le correspondiera por derecho propio. Mientras caminaba por el vestíbulo, cruzó a Isadora, que sostenía de la mano a la niña Eliane. El cruce fue breve, pero cargado de una tensión que no pasó desapercibida para nadie. La baronesa bajó la vista hacia la institutriz y sonrió con cortesía afilada, de esas que hieren sin necesidad de palabras. ¿La nueva institutriz?, dijo deteniéndose por un segundo. ¡Qué encanto tan sencillo! Isadora no respondió, solo inclinó la cabeza con dignidad y siguió su camino, sin apartar la vista del rostro de la niña. La baronesa giró entonces hacia una criada que pasaba con una bandeja y con la misma sonrisa murmuró: «Las paredes del castillo escuchan más de lo que deberían. Sería prudente recordar las historias que nunca se borraron del todo». Aquel comentario, apenas un susurro, fue suficiente para sembrar inquietud. Las criadas, muchas de ellas hijas de antiguos sirvientes, recordaban leyendas que se repetían en las cocinas cuando el fuego ardía bajo los calderos. Y una de esas historias hablaba de una joven noble que, décadas atrás, había sido expulsada del castillo por prácticas impropias de una dama. Decían que hablaba con las estrellas, que cantaba melodías prohibidas y que había embrujado a un caballero de alta cuna. Se mencionaba su nombre con temor: Leonor. Nadie sabía su apellido completo, pero su historia flotaba en el aire como una cicatriz que nunca terminó de cerrarse. Esa misma noche, en la cocina, uno de los criados más antiguos, Esteban, contó a los demás que la canción que Isadora entonaba era la misma que cantaba Leonor antes de ser desterrada. Lo dijo con los ojos entrecerrados, como quien comparte una verdad peligrosa. «No es cualquier melodía», afirmó. «Es una canción de sangre, de hechizo. Mi abuela me lo contó. Dicen que quien la canta no vuelve a ser el mismo». Algunos se rieron, pero otros se persignaron en silencio. En especial Rosaura, la doncella más joven, que desde que Isadora llegó al castillo había sentido un desasosiego que no sabía explicar. Al día siguiente, Isadora notó un cambio sutil pero evidente.
Algunos la miraban con recelo. La comida en su bandeja llegó más tarde de lo habitual. El ama de llaves fue menos cordial. Incluso la lavandera, que antes le ofrecía conversación, ahora se limitó a responder con monosílabos. Isadora no era ingenua. Sabía leer el aire cuando se volvía espeso. Pero no se quebró. En vez de esconderse, se mantuvo firme. Continuó atendiendo a Eliane con la misma ternura, la misma paciencia, sin una sola queja. Y en las noches, cuando la niña no podía dormir, volvía a cantar, aunque esta vez lo hacía con la puerta cerrada, no por vergüenza, sino por respeto al silencio que se volvía hostil. El conde también percibía el cambio. Durante una cena, notó cómo Adela observaba a Isadora con una mezcla de desprecio y desafío. Y aunque no dijo nada, Alain clavó su mirada en la baronesa por un instante demasiado largo. Ella lo notó y sonrió con una malicia contenida. «La música tiene un poder curioso», comentó en voz alta, sin mirar a nadie en particular. «En algunos lugares se considera un arte sagrado. En otros, una herramienta peligrosa». Isadora, que servía té a Eliane, sintió cómo la habitación entera se tensaba, pero no levantó la vista. Simplemente colocó la taza sobre el platillo y se retiró en silencio. Esa noche, don Alain subió al estudio con paso decidido. Abrió un cajón olvidado del escritorio y sacó un cuaderno envejecido. Entre sus páginas encontró una carta, escrita con letra femenina, con tinta desvaída. Era de su esposa. Hablaba de una canción, de una mujer que había sido injustamente juzgada. El nombre Leonor aparecía en un párrafo como un suspiro perdido entre confesiones. Alain cerró el cuaderno lentamente. El fuego de la chimenea iluminaba sus ojos oscuros, ahora cargados de una certeza que empezaba a romper el hielo de su propio silencio. No sabía aún quién era exactamente Isadora Alencastre, pero estaba empezando a entender que su presencia no era un accidente, que su voz no solo curaba a su hija, sino que también despertaba en él aquello que el fuego del luto no había logrado quemar. El sol de invierno asomaba tímido entre las nubes cargadas que cubrían los cielos de Orleac, tiñendo de luz ceniza los jardines cubiertos por una capa nueva de nieve. Era uno de esos días en que la calma parecía inquebrantable, y en que todo sonido se apagaba bajo el manto blanco que silenciaba el mundo. Isadora caminaba lentamente junto a Eliane por el sendero que bordeaba el jardín oriental, envueltas ambas en gruesas capas de lana y con los rostros encendidos por el aire helado. La niña sostenía entre las manos un pequeño libro de fábulas, pero su atención estaba dividida entre las palabras y los copos que empezaban a caer otra vez, ligeros como suspiros. ¿Alguna vez ha visto nevar en primavera?, preguntó Eliane, con esa mezcla de inocencia y sabiduría que solo ciertos niños cargan consigo. «Una vez, cuando era niña», respondió Isadora con una sonrisa tenue. «Mi madre decía que era una señal de recuerdos que se niegan a marcharse». La niña pareció meditar la respuesta en silencio mientras pateaba suavemente la nieve con la punta de sus botines. Avanzaban despacio, sin prisa, dejando huellas paralelas en el sendero blando. Fue entonces cuando Eliane se agachó a recoger algo brillante que asomaba bajo una rama seca. Lo sostuvo entre sus dedos enguantados y lo extendió hacia Isadora. «Mire, parece una joya». Isadora lo tomó con delicadeza. Era un pequeño relicario ovalado, de plata antigua, ennegrecida por el tiempo. Una cadena rota colgaba de uno de sus extremos, y en la superficie aún podían distinguirse grabados florales casi borrados por los años. Lo limpió con la orilla de su chal y al abrirlo con cuidado, descubrió en su interior una miniatura pintada con suma precisión, el retrato de una mujer joven de rostro sereno, con cabello oscuro recogido en un moño bajo y un vestido de corte antiguo. Lo que llamó su atención no fue solo la delicadeza de los rasgos, sino el colgante que lucía la retratada, idéntico al que aparecía en un antiguo retrato familiar colgado en el corredor principal del castillo. En el reverso del relicario, apenas visible,
Se leían 3 iniciales grabadas a mano: LDR. Un escalofrío le recorrió la espalda, y no fue por el frío. Elian, curiosa, se apoyó en su brazo. ¿Quién será? Isadora guardó silencio un instante, con el corazón latiendo más deprisa de lo habitual. No lo sé aún, pero creo que este objeto guarda una historia que merece ser contada. De regreso en el castillo, tras dejar a la niña en su habitación con una taza de leche caliente, Isadora sostuvo el relicario entre las manos durante varios minutos antes de decidirse. Algo dentro de ella le decía que no debía ocultarlo. No por respeto, no por deber, sino por verdad. Subió con paso firme hasta la biblioteca, donde sabía que el conde solía refugiarse en las tardes más sombrías. Tocó con suavidad la puerta entreabierta y aguardó hasta oír su voz grave invitándola a pasar. Don Alain estaba de pie, junto a una estantería, hojeando un volumen encuadernado en cuero oscuro. Al verla, cerró el libro con lentitud y se volvió hacia ella con expresión neutra. Llevaba una levita de paño grueso y un pañuelo anudado al cuello. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella con la calma impenetrable que lo caracterizaba. ¿Ocurre algo, señorita Alencastre? Isadora avanzó un paso, con las manos unidas al frente. Luego extendió el relicario sobre la palma abierta, como si ofreciera una pieza de evidencia sagrada. Lo encontramos hoy, durante el paseo. Estaba bajo la nieve, cerca del rosal seco, en el sendero del este. El conde bajó la vista hacia el objeto y, al reconocerlo, su rostro se endureció con una tensión contenida. No dijo nada de inmediato. Tomó el relicario con delicadeza y lo abrió. Sus ojos se detuvieron en la miniatura como si viera un espectro, y luego, lentamente, lo cerró con un leve chasquido. «Pertenecía a mi esposa», dijo finalmente, en voz baja. «O al menos, eso creí durante muchos años». Isadora no respondió. El silencio era necesario. Alain caminó hasta el escritorio, se sentó con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante y sostuvo el relicario con ambas manos. Lo encontré entre sus cosas días después de su muerte. Estaba guardado dentro de una caja de madera, junto a algunas cartas que nunca me atreví a leer por completo. Ella jamás mencionó a esta mujer ni la historia detrás de este objeto. Pero recuerdo que, una semana antes de partir, me lo entregó, lo puso sobre la mesa del comedor sin mirarme y me dijo: «Esto no me pertenece, guárdalo donde nadie lo vuelva a encontrar». El silencio volvió a hacerse presente. El fuego de la chimenea crepitaba al fondo y la penumbra se espesaba alrededor de las palabras no dichas. «¿Y usted obedeció?», preguntó Isadora con voz serena. El conde alzó la vista hacia ella. Sus ojos ya no estaban vacíos. Había en ellos una mezcla de asombro, culpa y algo más difícil de nombrar. «Sí, lo escondí, como escondí muchas cosas, como oculté otras tantas, pensando que era lo correcto. Guardé ese relicario sin hacer preguntas, sin querer saber a quién pertenecía ni qué significaba para ella. Y ahora usted lo trae de vuelta, como si el invierno no fuera suficiente para congelar los recuerdos». Isadora dio un paso hacia el escritorio, con la mirada firme. «Tal vez no sea el invierno lo que trae los recuerdos, señor. Tal vez es el silencio el que los mantiene vivos». El conde la miró por un largo momento. Había en su expresión una lucha interna, como si algo quisiera quebrarse y aún no pudiera. Finalmente, dejó el relicario sobre la mesa y se puso de pie. «Gracias por traerlo, puede retirarse». Ella inclinó la cabeza y se dio la vuelta. Pero al alcanzar la puerta, la voz del conde volvió a resonar, más baja, más humana. «¿Conoce usted el significado de esas iniciales?». «Creo que sí, señor», respondió sin girarse, «pero no me corresponde a mí nombrarlas». Y salió, dejando detrás la tibieza de la habitación y una presencia que él no había sentido en mucho tiempo. Cuando el eco de sus pasos se perdió por el corredor, Alain volvió a tomar el relicario. Lo abrió una vez más, y esta vez, al observar el rostro de la mujer en la miniatura, ya no sintió solo el peso del pasado, sino el presagio inevitable de una verdad que se acercaba con la misma lentitud que la nieve sobre los secretos. El amanecer llegó gris, encapotado, arrastrando sobre los campos de Orleac
un viento agudo que se colaba por los corredores y estremecía las ventanas. El castillo amanecía envuelto en un silencio distinto, un presagio sutil de lo que vendría. En los salones, los candelabros seguían encendidos a pesar de la luz tenue que entraba por los vitrales, y la servidumbre trabajaba con pasos más apurados, susurrando entre ellos como si un rumor se hubiese infiltrado por las paredes de piedra. La baronesa Adela había permanecido en el castillo más tiempo del habitual. Desde su llegada, no disimulaba el desagrado que le provocaba la presencia de Isadora, ni la forma en que el conde, aunque reservado, comenzaba a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Una palabra aquí, una mirada allá, y bastó poco para que Adela sintiera que debía actuar. Ella, que conocía a fondo los círculos aristocráticos, envió discretamente una carta a la capital, y tras varios días, recibió respuesta de una amiga suya, condesa de Murcia, acompañada de documentos que contenían lo que necesitaba: el pasado oculto de Isadora Alencastre. El apellido, aunque noble en origen, no tenía escudo, y aunque la madre de Isadora había nacido en cuna respetable, su caída fue escandalosa. Había huido con un músico sin apellido, un artista callejero al que la familia jamás reconoció. La joven Leonor fue desheredada, y su nombre borrado de las genealogías familiares. Aquel gesto, en su tiempo, había sido considerado una protección para los descendientes legítimos, pero también un castigo eterno. Adela sostuvo las cartas entre sus manos con una sonrisa de victoria amarga. No era venganza lo que la impulsaba, sino algo más denso, más antiguo: la convicción férrea de que la sangre bastarda debía mantenerse lejos del trono. Y aunque el conde no ocupaba ya posición política, seguía siendo para muchos el hombre más respetado de la región. No permitiría que el apellido de Orleac se contaminara con la sombra de una institutriz sin linaje. Aquella tarde, Adela pidió una audiencia privada con don Alain. Lo encontró en su estudio, de pie, con la mirada perdida en el ventanal que daba al bosque. La chimenea ardía con fuerza, pero su rostro estaba más frío que el mármol del escritorio. «Lamento tener que ser yo quien le traiga esto, querido Alain», dijo ella, dejando sobre la mesa los documentos. «Pero creo que es mi deber proteger su nombre y el de su hija». Él no respondió de inmediato. Tomó los papeles y los leyó en silencio. A medida que avanzaba, su ceño se fruncía más. Cuando terminó, se quedó inmóvil, con la mirada clavada en la hoja final. «¿Está segura de esta información?» «Totalmente. Y usted sabe que, aunque esta mujer se porte con recato y dulzura, la sangre no miente. ¿Puede usted permitir que alguien con este origen influya sobre su hija? ¿Sobre usted mismo?» Él cerró los ojos por un instante, como si necesitara tiempo para ordenar el vendaval que comenzaba a formarse en su pecho. «Gracias por traer esto a mi conocimiento», dijo al fin sin emoción. «Me ocuparé del asunto». Adela se retiró, satisfecha. Esa noche, Isadora notó la distancia. El conde evitó cruzar su mirada durante la cena, y ni siquiera se despidió al retirarse del salón. Eliane, en cambio, pidió a su institutriz que le leyera un cuento antes de dormir, y se acurrucó junto a ella, como si presintiera que algo amenazaba la armonía que habían construido. Al día siguiente, Isadora fue llamada al despacho del conde. La recibió de pie, con los brazos cruzados y el semblante cerrado. «Señorita Alencastre», comenzó, «han llegado a mis manos ciertos documentos que hacen referencia a su linaje. No me corresponde juzgar las decisiones de su madre, pero sí me incumbe velar por el buen nombre de esta casa. No puedo permitir que se generen sospechas o habladurías que afecten a mi hija. Por lo tanto, sugiero que considere usted dar por terminado su servicio en este castillo». Isadora, de pie frente a él, sintió cómo el aire abandonaba la habitación, no por el desprecio, eso lo había conocido antes, sino por la herida que venía de alguien que había comenzado a verla con ojos distintos. «Entiendo, señor», dijo, con voz firme, aunque sus manos temblaban levemente. «Prepararé mi carta de renuncia esta misma noche». Alain la observó por un instante, como si algo en su interior gritara que la detuviera.
pero su orgullo o su miedo se impusieron. Asintió brevemente y se giró hacia la ventana. Isadora salió con la cabeza erguida, pero con el alma hecha añicos. Horas después, ya en su habitación, comenzó a empacar sus pocas pertenencias. La luz del atardecer se filtraba por la ventana con un tono casi dorado, irónico en su belleza. Sobre el escritorio escribió su carta de renuncia con letra firme y sin una sola mancha de tinta. Esa noche, Elian no quiso cenar. Se quejaba de frío, de un dolor en el pecho, y su fiebre aumentó con rapidez. Los médicos fueron llamados, pero no encontraban alivio. La niña, en su delirio, repetía un solo nombre: Isadora. Don Alain, desesperado, recorrió el pasillo de un extremo al otro, mientras los criados le traían paños fríos, infusiones, recomendaciones inútiles. Al ver que nada surtía efecto, salió sin decir palabra, subió las escaleras y golpeó la puerta de la institutriz. Isadora lo miró con los ojos enrojecidos, aún vestida, a punto de bajar a entregar su carta. «Ella lo pide a usted», dijo él sin alzar la voz. «No acepta que nadie más la toque, ni yo, ni los médicos, solo usted». Isadora dejó todo y lo siguió. Entró en la habitación de la niña sin vacilar. Se sentó junto a la cama, tomó la mano ardiente de Elian y comenzó a cantarle. No una canción cualquiera, sino la misma nana que tantas noches la había calmado. La niña suspiró con los ojos cerrados, su cuerpecito aún temblando, pero ahora menos. El ritmo de su respiración se fue acompasando poco a poco con el de la melodía. Detrás de ella, el conde Alain se arrodilló, no por protocolo, no por costumbre, sino porque su cuerpo ya no podía sostener el peso de la culpa. «Perdóneme», murmuró, «no por dudar de usted, sino por dudar de mí». Isadora no respondió, solo siguió cantando, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. En ese instante, entre la fiebre y el canto, entre la culpa y la ternura, algo comenzó a resquebrajarse. No era la dignidad ni la posición, era el muro que ambos habían construido con años de dolor. Y allí, en la penumbra, bajo la mirada de una niña febril, un hombre quebrado y una mujer rota, el amor comenzó a brotar de nuevo, no como un grito, sino como un susurro, no como un incendio, sino como un fuego que por fin no se podía apagar. El eco de la canción aún flotaba en los corredores del castillo, como una estela invisible que se negaba a disiparse. Elian, tras varios días de fiebre, dormía al fin con tranquilidad, su rostro sereno y su respiración acompasada. Los médicos, sorprendidos por la recuperación súbita, hablaban de un milagro. Pero en los rincones del castillo, donde las palabras se deforman con facilidad, el murmullo era otro. Había quienes decían que no fue la medicina lo que salvó a la niña, sino la voz de la institutriz. Una voz que, según algunos, traía consigo un poder que no era de este mundo. El rumor, sembrado con astucia por la baronesa Adela, germinaba con rapidez. Y aunque nadie lo decía en voz alta, más de una criada comenzó a persignarse al ver pasar a Isadora, y varios mozos del establo evitaban cruzar su mirada directamente. Isadora lo notó. La bandeja del desayuno tardaba más en llegar. Las miradas de las doncellas eran esquivas. El ama de llaves, antes cordial, ahora medía sus palabras con distancia. Aún así, no se quebró. Caminaba con la cabeza erguida, con una dignidad que parecía contrariar aún más a quienes deseaban verla rendida. Había regresado al castillo no por concesión, sino por la voluntad de una niña que había pronunciado su nombre entre delirios. Y aunque el conde no había pronunciado palabras de afecto ni de reparación, su mirada esa noche, arrodillado a sus pies, había dicho más de lo que sus labios permitirían. Desde aquel momento, Alain se mostraba diferente. No la evitaba, pero tampoco se acercaba demasiado. En los pasillos, sus ojos la seguían con una atención que no podía ocultar. En el comedor, prolongaba los silencios mientras ella servía té a Elian. En ocasiones, se encontraba observándola desde la galería del segundo piso, mientras ella caminaba por el jardín con la niña.
Sin embargo, nunca hablaban en público, como si un muro invisible los separara. La baronesa Adela, al notar que sus insinuaciones no habían surtido el efecto deseado sobre el conde, redobló su estrategia. Comenzó a recibir visitas de damas influyentes de la región, organizaba tertulias discretas en el salón verde del castillo y en cada conversación dejaba caer con aparente inocencia algún comentario punzante sobre ciertas personas de origen dudoso que sabían manipular corazones débiles con cantos de ángel y sangre de demonio. En menos de una semana, el ambiente en el castillo se tornó denso. El personal se dividía entre los que admiraban la templanza de Isadora y los que se dejaban arrastrar por el miedo y la ignorancia. Las risas cesaron. El susurro se hizo norma. El silencio, complicidad. Una tarde, mientras Isadora organizaba los libros en la sala de estudio de Elian, escuchó pasos acercarse. Se volvió y vio al conde en el umbral. Llevaba el cabello algo revuelto, como si el viento se lo hubiese alborotado, y el abrigo aún cubierto de nieve. ¿Puedo hablar con usted?, preguntó él con voz más baja que de costumbre. Ella asintió sin palabras y lo siguió por el pasillo hasta el invernadero. Allí, entre las plantas dormidas por el frío y el aroma tenue de la tierra húmeda, se detuvieron frente a un ventanal empañado. La luz del atardecer teñía todo de un dorado tenue, como si el tiempo se hubiera detenido. «Sé lo que están diciendo», comenzó él. «Sé lo que murmuran, y también sé que no he hecho lo suficiente para detenerlo». Isadora no lo interrumpió, solo lo observaba, con la calma de quien ha aprendido a esperar la verdad, aunque duela. «Le fallé», continuó Alain. «No por dudar de usted, sino por no saber enfrentar lo que siento. Me he aferrado al deber como escudo, porque es lo único que me ha protegido del dolor. Pero su presencia, su voz, han desenterrado algo que creí perdido». Isadora bajó la mirada por un instante. Cuando la alzó, sus ojos brillaban, no por lágrimas, sino por la intensidad de lo que no se decía. «Señor, yo no vine a este castillo a sembrar discordia. Solo vine a cumplir un deber, pero no puedo evitar lo que soy, ni lo que siento». La frase quedó suspendida entre ambos, como una nota sin resolver. «¿Y qué siente usted?», preguntó él con un hilo de voz. «Siento que no puedo vivir en la sombra de un escándalo, que no merezco ser protegida en secreto como si llevara vergüenza sobre mis hombros, y que su hija me ha enseñado que el amor no se oculta, ni se silencia». Alain cerró los ojos un instante, luego dio un paso hacia ella, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que su aliento tibio contrastara con el aire helado del invernadero. «Le temo a lo que pueda sentir por usted», confesó, casi en un susurro, «porque si cedo, si me dejo llevar, no podré volver atrás». «Entonces no lo haga», respondió ella. «No vuelva atrás, ninguno de los dos lo hará». No hubo beso, no hubo abrazo, solo una tensión contenida, un temblor en los dedos que casi se rozaron, una emoción que los atravesó como una ráfaga silenciosa. Cuando se separaron, el cielo ya se tornaba violeta. La baronesa, desde una galería del piso alto, los había visto desde la distancia. Su rostro permanecía inmóvil, pero sus ojos reflejaban la furia contenida de quien sabe que ha perdido terreno. Esa noche, mientras la nieve comenzaba a caer otra vez, Isadora se sentó junto a Elian, quien dormía profundamente. Acarició su cabello con ternura y pensó, por primera vez, que tal vez, solo tal vez, había un rincón en ese mundo al que sí pertenecía. Pero fuera de esa habitación cálida, el castillo entero seguía bajo la sombra de la baronesa, y la sombra aún no había dicho su última palabra. El invierno había apretado sus dientes sobre Orleac con una furia silenciosa. Desde hacía días, los caminos se volvían impracticables, los carros no salían del patio, y el cielo no mostraba otra cosa que nubes de un gris profundo que se fundían con la nieve incesante. El viento silbaba entre las torres como un lamento antiguo, y las chimeneas ardían sin descanso, intentando contener un frío que se colaba incluso en las paredes más gruesas del castillo. A pesar del clima, la baronesa Adela se mantenía firme en sus planes.
organizó una cena de invierno que pretendía reunir a los nobles de la región, bajo el pretexto de celebrar el aniversario del Tratado de Ronsal, una fecha olvidada por todos excepto por ella. No era más que una excusa elegante para reunir aliados, reforzar su posición y marcar territorio frente a la presencia creciente de Isadora, cuya influencia sobre el conde y su hija ya nadie podía negar. Durante los preparativos, Adela supervisó cada detalle con la precisión de una estratega. Los manteles fueron bordados con hilo de oro, las copas de cristal traídas de Bélgica fueron cuidadosamente lustradas, y en el salón principal se instaló un conjunto de músicos que ensayaban en voz baja una selección de piezas que la baronesa había elegido personalmente. El menú incluía platos exquisitos, imposibles de encontrar en medio de la nieve, pero que fueron traídos por criados enviados con días de anticipación. Todo debía brillar, deslumbrar, aplastar cualquier rastro de sencillez o de ternura. Isadora, en tanto, había sido excluida de la velada. Aunque seguía atendiendo a Elian, no recibió invitación ni instrucción alguna. Era invisible a ojos de la aristocracia, y la baronesa se encargó de que así fuera. Esa noche, vistió un vestido de terciopelo negro con bordes en azul profundo, un collar de zafiros heredado de su madre y una sonrisa pulida con veneno. La cena comenzó con puntualidad. Los invitados llegaron envueltos en pieles, con las mejillas encendidas por el viento helado. El castillo se llenó de perfumes intensos, risas contenidas y el tintinear de copas. Don Alain, como anfitrión, ocupaba su lugar con la compostura habitual, pero sus ojos recorrían la sala con una inquietud que no lograba disimular. Faltaba algo, o alguien. En el ala este del castillo, Elian se revolvía inquieta en su cama. La tormenta la había alterado. Desde que supo que Isadora no asistiría a la cena, su ánimo se volvió sombrío. La niña había crecido con la ausencia de una madre y el silencio de un padre que amaba, pero no sabía expresar. Isadora, en pocas semanas, se había convertido en su faro, su refugio. Al quedarse sola esa noche, algo se quebró. Cuando el reloj marcó las 10, la niña escapó de su habitación con la capa puesta al revés, descalza, impulsada por la angustia. Nadie la vio salir. Nadie imaginó que se atrevería a cruzar el patio cubierto de nieve. Su intención no era otra que buscar a Isadora, a quien creía relegada al jardín, donde solía pasear cuando necesitaba pensar. Una criada descubrió su ausencia minutos después. El caos fue inmediato. Se cerraron puertas, se encendieron linternas, y el conde abandonó el comedor sin dar explicaciones. Adela, molesta por la interrupción, fingió preocupación y ordenó buscar en los establos. Fue Isadora quien encontró a la niña, acurrucada en uno de los cobertizos del jardín, con los labios amoratados y los dedos rígidos por el frío. La abrazó con desesperación y gritó por ayuda mientras la cubría con su capa. Elian apenas hablaba, pero su voz apenas audible repetía un solo nombre entre sollozos. Isadora. Isadora. Don Alain llegó en ese instante. Vio a Isadora de rodillas en la nieve, sosteniendo a su hija como si su propio cuerpo pudiera darle calor. Se arrodilló junto a ellas y la ayudó a cargarla entre los dos. El cuerpo de Elian estaba helado, pero su pulso seguía vivo. Los médicos fueron llamados de inmediato. Isadora no se separó de la niña ni un solo instante. La baronesa, al ingresar al cuarto y ver la escena, murmuró en tono suficiente para ser oída. Una niña no escapa en medio de una tormenta sin un motivo. Alguien debió haberla confundido o manipulado. Isadora alzó la vista, sin miedo. El conde, de pie junto a la cama, la miró por primera vez con una decisión clara, sin sombra de duda. «Suficiente, Adela», dijo con voz firme. «Usted ha cruzado un límite». La baronesa palideció. «¿Cómo se atreve a hablarme así, delante de todos?» «Porque usted no está aquí como madre, ni como amiga, ni como protectora. Está aquí para destruir, pero ya no lo permitiré». Alain se volvió hacia los invitados que comenzaban a congregarse en la entrada, atraídos por el alboroto. «Señores y señoras, esta es la mujer que ha devuelto la vida a mi hija, la que la ha protegido con más amor que nadie desde la muerte de su madre.
A partir de esta noche, será tratada con la dignidad que merece. Vivirá en el ala noble y todo aquel que ose faltarle al respeto deberá responderme a mí. Un murmullo recorrió la sala. Adela, con los labios tensos y el rostro erguido, guardó silencio. Pero en su mirada ardía una humillación que no tardaría en buscar revancha. Isadora, aún arrodillada, no dijo nada. Solo apretó la mano de Elian, que dormía con el rostro recuperando lentamente su color. No necesitaba aplausos ni reverencias. Lo único que importaba en ese momento era el calor tibio de aquella pequeña mano entre la suya, y el reconocimiento silencioso del hombre que por fin se atrevía a mirar su verdad de frente. Esa noche, el fuego en las chimeneas no fue suficiente para espantar el frío de la tormenta, pero entre aquellas paredes de piedra, por primera vez en mucho tiempo, una llama verdadera comenzaba a arder. Una que ni la nieve, ni el escándalo, ni la sombra de una baronesa despechada lograrían apagar. La nieve comenzaba a ceder lentamente su dominio sobre la tierra. Aunque el frío persistía, una luz distinta se filtraba por los vitrales del castillo de Orleac. Era como si el invierno, que durante semanas se había aferrado con fiereza a los tejados y jardines, comenzara a retirarse con pasos medidos, dejando atrás un aire quieto, lleno de expectación. Isadora caminaba por el corredor que conducía a la sala de música, donde Elian tocaba con torpeza algunas notas en un pequeño piano vertical. Desde que la niña se había recuperado de la fiebre, algo en su ánimo había florecido. Pedía leer, aprender, cantar, y sobre todo, buscaba a Isadora como si ella fuera su raíz, su refugio y su respuesta. Sin embargo, en el resto del castillo, la tensión no había desaparecido. La baronesa Adela, humillada pero no vencida, mantenía una presencia constante, casi espectral, en los espacios comunes. Su voz ya no retumbaba con seguridad, pero sus ojos seguían observando, calculando, esperando la próxima grieta. Esa mañana, un visitante inesperado fue anunciado por el mayordomo. Un sacerdote, vestido con sotana de paño oscuro y una bufanda de lana áspera alrededor del cuello, descendió del carruaje con movimientos lentos, marcados por la edad. Su rostro, surcado de arrugas y adornado por una barba gris recortada, parecía más el de un abuelo que el de un clérigo. Llevaba consigo una maleta de cuero raído y un pequeño paquete envuelto en lino. Don Alán lo recibió en la biblioteca con la formalidad habitual, pero al escuchar su nombre, una sombra cruzó su expresión. «Padre Martín, no lo esperaba», dijo, cerrando el libro que tenía entre las manos. «Y sin embargo, he venido», respondió el sacerdote con voz grave. «Hay cosas que deben ser dichas, aunque hayan pasado años. Sobre todo, cuando el silencio ya no protege, sino condena». Alán lo invitó a sentarse frente al fuego. El sacerdote dejó su paquete sobre la mesa y lo abrió con cuidado. Dentro había un cuaderno encuadernado en cuero, visiblemente antiguo, y varios sobres sellados con lacre quebrado. Este libro perteneció a su suegro, el marqués de Orleac. Me fue confiado antes de su muerte. Contiene anotaciones privadas, genealogías y registros de nacimientos. Entre ellos está el nombre de Leonor de Rivas. Alán palideció. ¿La madre de Isadora? Así es. Y también media hermana de su difunta esposa. Ambas hijas del marqués, aunque de distintos matrimonios. Leonor nació de una unión anterior, poco celebrada por la familia. Fue educada en la misma casa, compartió habitaciones, juegos, secretos y una canción. El conde guardó silencio. El sacerdote abrió el cuaderno por una página marcada con una cinta de seda descolorida. Allí, con letra firme y antigua, estaba anotado: Leonor de Rivas, hija del marqués, y Cecilia Fontes, nacida en Granada, reconocida en privado, desheredada tras su unión con el músico Gabriel Alencastre. Fue un escándalo, continuó el sacerdote. Leonor fue expulsada en silencio para proteger la reputación de la casa, su nombre borrado de los registros públicos, pero su hermana nunca la olvidó. La canción que la señorita Isadora entona es la misma que ambas compartían de niñas. Una melodía sin título,
compuesta por ellas mismas, según me contó su esposa, cuando aún vivía. Alan cerró los ojos. El recuerdo de aquella melodía, cantada por Isadora con ternura en la oscuridad de la habitación de Elian, le llenó el pecho con una mezcla de ternura y remordimiento. Entonces, ¿ella lo sabía?, murmuró. ¿Mi esposa sabía quién era la madre de Isadora? Sí, la conocía. Y aunque nunca pudo defenderla en público, la recordaba con afecto. Me confesó que encontró un relicario entre los rosales, enterrado bajo una piedra, poco después de la expulsión de Leonor. Lo conservó en secreto durante años, hasta el final. Alain asintió lentamente. Se levantó y caminó hasta el escritorio. Abrió un cajón y sacó el mismo relicario que Isadora había encontrado semanas atrás. Lo colocó sobre la mesa y el sacerdote lo tomó entre sus manos con respeto. Este mismo, confirmó. Y mire esto. Le mostró la página final del cuaderno, donde se hallaba pegada una miniatura idéntica a la del relicario. Leonor, joven, con el cabello recogido y una mirada firme. Debajo, las iniciales. LDR. El silencio que siguió fue largo. Solo el crujir del fuego interrumpía la quietud de la sala. He juzgado sin saber, dijo Alain finalmente con voz contenida. Ayudé a enterrar un nombre que jamás debió ser olvidado, y ahora esa historia regresa a través de su hija. Es la justicia de los tiempos, conde, respondió el sacerdote. La sangre no se borra con decretos, y el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra camino. El conde acompañó al sacerdote hasta sus aposentos con una cortesía silenciosa. Luego caminó hacia la galería norte, donde sabía que encontraría a Isadora. Ella estaba sentada junto a Elian, enseñándole a bordar sobre una tela blanca. La niña reía al pincharse un dedo, y Isadora le soplaba con dulzura mientras le explicaba de nuevo cómo mover la aguja. Alain se detuvo unos pasos atrás, contemplando la escena con una mezcla de asombro y respeto. Cuando Isadora lo vio, se levantó con delicadeza. ¿Desea algo, señor? Él la miró largamente antes de responder. Deseó devolverle algo que nunca debió ocultar. Le tendió el relicario. Ella lo tomó entre sus dedos, sorprendida. «Pertenece a usted», continuó él. «Su madre lo enterró aquí, y mi esposa lo encontró. Nunca me lo explicó. Ahora lo entiendo todo». Isadora, con los labios entreabiertos, contuvo la respiración. Su madre fue media hermana de mi esposa. Crecieron juntas, y esa canción que usted canta fue compuesta por ambas. Usted no solo ha devuelto la luz a este castillo, usted pertenece a él. Las palabras se posaron sobre ella con un peso suave, como un manto. La historia que siempre había sentido lejana, incompleta, se cerraba al fin con un broche que no era de sangre, ni de rango, sino de verdad. «Gracias», susurró ella, «por nombrarla, por no dejarla en el silencio». El conde dio un paso hacia ella, sin tocarla. Sus miradas se encontraron con una intensidad que ni el frío, ni los muros, ni los años podrían contener. Y en ese instante supieron que lo que los unía no era un deber ni una gratitud, sino algo más profundo, más inevitable. La historia de Leonor de Rivas, silenciada por décadas, volvía a escucharse, y con ella el eco del pasado se convertía en la voz de un futuro que, por fin, podía nacer sin miedo. La mañana amaneció con un resplandor engañoso. El cielo despejado y el sol pálido parecían anunciar una tregua al invierno, pero bajo aquella luz inmóvil, el aire seguía siendo gélido, cortante, casi hostil. En los corredores del castillo de Orleac, los criados corrían de un lado a otro, sacudiendo cortinas, lustrando candelabros y encendiendo chimeneas. Se esperaba la visita del gobernador regional, un hombre que rara vez abandonaba su despacho en la ciudad, pero que ahora se acercaba al castillo, según se decía, por cortesía y curiosidad. Adela, desde temprano, supervisaba cada detalle con un temple imperturbable. Su vestido carmesí, con encajes oscuros en el cuello y las mangas, destacaba como un golpe de sangre sobre el mármol claro del salón principal. Caminaba con firmeza, repartiendo órdenes con una sonrisa controlada,
como si aquella mañana fuera su último movimiento en un juego de piezas cuidadosamente alineadas. Isadora, por su parte, había permanecido en la biblioteca junto a Elian, revisando una colección de libros ilustrados que la niña observaba con devoción. Aunque fingía normalidad, algo en el ambiente le oprimía el pecho. Había aprendido, desde pequeña, a leer el silencio antes de las tormentas, y ese día, el aire olía a pólvora contenida. El gobernador llegó con una comitiva discreta, acompañado de su secretario y 2 asistentes. Vestía abrigo de paño gris, guantes de cuero negro y un sombrero ancho que retiró al ingresar. Su rostro, severo pero educado, se iluminó apenas al saludar al conde Alain. «Es un honor regresar a estas tierras, señor de Orleac», dijo con voz firme. Pocas casas conservan todavía la dignidad de su nombre. Alain agradeció con una inclinación de cabeza y lo condujo al gran salón, donde ya lo esperaba un desayuno tardío dispuesto con vajilla de porcelana y manteles bordados. Los nobles vecinos, invitados también con anticipación, fueron llegando uno tras otro, envueltos en capas y con los rostros colorados por el viento. El salón se fue llenando de murmullos, copas de cristal y el sonido constante de pasos sobre la piedra. Adela tomó asiento junto al gobernador, con quien conversó con familiaridad, lanzando de vez en cuando miradas veladas hacia Isadora, que permanecía de pie junto a una de las columnas, atenta a Elian, sin buscar protagonismo. Su presencia, sin embargo, irradiaba algo que ni el terciopelo ni las joyas podían competir. Fue después del segundo brindis, cuando los músicos comenzaron a afinar sus instrumentos, que Adela se levantó con elegancia. La sala enmudeció ligeramente ante su gesto. «Permítanme unos instantes», dijo con dulzura. «Como mujer de esta casa y defensora de sus valores, me veo obligada a hablar con franqueza, aun si mis palabras resultan incómodas». Las miradas se cruzaron. Alain entrecerró los ojos. Isadora sintió el pulso acelerarse. En tiempos donde las apariencias engañan y los cantos dulces ocultan intenciones oscuras, continuó la baronesa, sin mirar directamente a nadie. Debemos recordar que no todo lo que brilla es virtud. Este castillo, testigo de generaciones honorables, no puede convertirse en refugio de escándalos disfrazados de sacrificio. La tensión era palpable. El gobernador frunció el ceño, y varias damas intercambiaron miradas nerviosas. «He oído rumores, sí», añadió Adela, modulando la voz como una actriz en su mejor escena. «Sobre orígenes ocultos, sobre influencias peligrosas, incluso sobre melodías que despiertan cosas que no deben despertarse. ¿Y quién se beneficia de todo esto? Una mujer de linaje incierto, que hoy ocupa un lugar que no le corresponde». Entonces, desde el fondo del salón, una voz clara se alzó, cortando el aire con dignidad. «¡Basta, baronesa!». Era Teresa, la criada mayor del castillo, mujer de rostro curtido por los años y las penas, pero de palabra respetada por todos. «No permitiré que se manche el nombre de la señorita Isadora», dijo, avanzando con paso firme. «Yo la he visto velar a la niña noche tras noche. La he visto llorar en silencio, recoger la ropa de los enfermos, leer hasta quedarse sin voz. Jamás ha exigido nada, solo ha dado. Y lo que usted llama hechizo, señora, nosotros lo llamamos amor». Un murmullo emocionado cruzó el salón. Adela, pálida, giró el rostro con desdén. «¿Desde cuándo las criadas interrumpen las reuniones de la nobleza?». «Desde que los nobles callan ante la injusticia», respondió Teresa sin vacilar. «Usted ha sembrado veneno, pero este castillo ya no tiene hambre de veneno, tiene sed de verdad». Alain se puso de pie. Su voz no fue alta, pero cada palabra pesó como una sentencia. «Yo también he callado, demasiado tiempo, y hoy, como señor de esta casa, quiero hablar». El silencio fue absoluto. «La mujer a la que usted insinúa», dijo, mirando directamente a Adela, «es hija de Leonor de Rivas, media hermana de mi difunta esposa. Su sangre no es ajena a esta casa. Su historia fue enterrada por miedo, y ese relicario», dijo, sacándolo de su bolsillo, «lo demuestra». El sacerdote, sentado al lado del gobernador, se levantó entonces y tomó la palabra.
Ese relicario fue hallado en los jardines del castillo por la condesa, quien lo guardó hasta su muerte. Contiene la miniatura de su hermana, Leonor, y las iniciales que confirman su linaje. Ambas compartían una canción, la misma que la señorita Isadora canta a la niña. No se trata de brujería, se trata de memoria y de justicia. El gobernador observó la escena con atención, finalmente asintió con respeto. La sangre noble no está solo en los archivos, sino en los actos. Y lo que he presenciado aquí me ha conmovido profundamente. Adela permanecía inmóvil, como si cada palabra hubiera sido un golpe. Su mirada buscó apoyo entre los invitados, pero no encontró respaldo. Nadie la defendió. Nadie habló por ella. Entonces Alan se volvió hacia Isadora, que aún no había dicho nada. Caminó hacia ella, cruzando la sala con paso seguro, y se detuvo frente a todos. Esta es la mujer que ha devuelto el alma a mi hija, la que ha traído de vuelta la risa a estas paredes. Y hoy, ante ustedes, declaro lo que debí haber dicho antes. No es mi empleada, no es una visitante, es mi igual. Le tendió la mano. Isadora lo miró a los ojos, y en su mirada no había ni sorpresa ni orgullo, sino una emoción contenida que temblaba en el aire como la llama de una vela. Aceptó su mano, y cuando sus dedos se tocaron, el salón pareció respirar de nuevo. Los aplausos no llegaron de inmediato, pero comenzaron, tímidos, sinceros, como una lluvia suave que anuncia una nueva estación. Elian, desde el balcón, sonrió. Teresa lloraba en silencio, y la baronesa se retiró sin decir una sola palabra. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero entre los copos blancos, uno a uno, comenzaron a caer pétalos rojos. Alguien había derramado sin querer un ramo de rosas desde el piso alto. O tal vez fue el día en que la nieve decidió teñirse con la verdad. La primavera llegó sin anunciarse con estruendo, pero su presencia se sintió en cada rincón del castillo de Orleac. Los copos de nieve, que por meses habían cubierto con su manto blanco las piedras centenarias, comenzaron a derretirse bajo un sol tímido, revelando caminos de tierra húmeda y brotes de verde oculto. Las enredaderas se desperezaban lentamente en los muros, y el aire, aunque aún fresco, ya no mordía la piel, acariciaba. Dentro del castillo, el cambio era más profundo que el de las estaciones. Las sombras que durante tanto tiempo se habían aferrado a los salones y pasillos ahora retrocedían, cediendo el paso a la música, al murmullo de pasos ligeros y a las risas de una niña que había vuelto a encontrar su voz. Elian corría por los jardines con su capa clara ondeando al viento, sin miedo, sin fiebre, sin el vacío que había habitado sus ojos meses atrás. Isadora la observaba desde una de las galerías, sentada junto a una ventana que daba al ala sur, convertida ahora en un pequeño conservatorio de música. Allí, niños del valle comenzaban a llegar cada semana para recibir clases de canto y teoría musical, ofrecidas por ella y por una maestra que había llegado desde Segovia a colaborar. La vieja sala de costura había sido transformada en un espacio luminoso, con bancos de madera, estantes de partituras y una pared llena de instrumentos antiguos restaurados. Esa transformación no había sido repentina, sino trabajada con cuidado. Isadora había dedicado cada mañana a escribir, organizar y diseñar aquel espacio como un tributo a su madre, a su propia historia y a la infancia que no había podido vivir. El conde Alan la había apoyado en cada decisión, sin imponerse, respetando el ritmo de quien aprendía, poco a poco, a florecer sin miedo. El relicario colgaba ahora de su cuello con un brillo nuevo. El orfebre de la villa lo había limpiado, reforzado y colocado dentro una miniatura reciente, el rostro risueño de Elian pintado sobre marfil, rodeado por una filigrana dorada. La imagen de Leonor aún se guardaba, pero en otro compartimiento como la raíz de una flor que no necesita mostrarse para sostenerse viva. Esa tarde, el castillo albergaba una ceremonia íntima, nada de grandes bailes ni de invitados lejanos. Solo algunos amigos cercanos, vecinos del valle, la nodriza de Elian, el sacerdote y Teresa,
la criada mayor, que se encargaba de ajustar cada flor del invernadero donde se realizaría el encuentro. El conde había querido que todo sucediera allí, entre las plantas renacidas, como símbolo de todo lo que había brotado en medio de la adversidad. El lugar había sido adornado con ramas de almendro en flor, lirios silvestres y telas de lino color marfil que colgaban de los arcos de hierro forjado. El aroma del jazmín llenaba el aire, mezclado con el de la tierra húmeda. Una mesa baja al fondo sostenía un candelabro de plata antigua con 3 velas encendidas, una por el pasado, una por el presente y una por el futuro. Isadora llegó al invernadero acompañada por Elián, quien llevaba un vestido celeste y una corona sencilla de margaritas trenzadas por sus propias manos. La niña no soltaba la mano de su institutriz, como si supiera que ese momento no era solo de su padre, sino también de ella. Alain la esperaba de pie, vestido con sobriedad, pero con una elegancia que no necesitaba adornos. Su levita gris oscuro resaltaba la nobleza de sus hombros y la calma de su mirada. Cuando vio a Isadora cruzar el umbral, el tiempo pareció contraerse en un instante suspendido. No había música, solo el murmullo de las hojas y el crujido suave de los pasos sobre la madera. «Gracias por venir», dijo él extendiéndole la mano. «No como señor de este lugar, sino como hombre». Ella la tomó, sin decir palabra, y se colocó frente a él. «Durante años», continuó Alain, «este castillo fue un eco de ausencias, una casa cerrada al amor, a la música, a la esperanza, y tú llegaste sin exigir nada, sin pedir, sin alzar la voz, solo viviste, cantaste, cuidaste, y en ese silencio me enseñaste lo que significa renacer». Los ojos de Isadora se humedecieron, pero se mantuvo firme. No era una doncella temerosa ni una dama suspendida en un sueño. Era una mujer que había resistido, amado y transformado un mundo entero con su presencia discreta. «Hoy no te ofrezco un título ni un lugar junto a mí por deber», dijo él. «Te ofrezco mi vida, tal como es, con sus ruinas y sus jardines. ¿Aceptarías caminar a mi lado? No como sombra, no como consuelo, sino como compañera». Isadora respiró hondo. Su voz salió suave, pero firme. «Sí, conde, lo acepto. No porque me necesite, sino porque yo también quiero compartir mis inviernos y mis primaveras con usted». El sacerdote, testigo silencioso, bendijo aquel acuerdo sin papeles, sin testigos oficiales, pero con la solemnidad de lo que nace del alma. Teresa lloró discretamente, y Elián abrazó a ambos con la risa clara de los niños que sienten que el mundo, por fin, ha encontrado su lugar. Esa noche, el castillo encendió sus candelabros como en los días de fiesta antigua. Pero no hubo danzas ni banquetes, solo música. La melodía que había nacido de 2 hermanas en su infancia, que cruzó generaciones y cicatrices, fue entonada por la voz de Isadora en el salón principal, acompañada por el laúd de un músico invitado. Los muros, por tanto tiempo mudos, respondieron con eco dulce. Y en medio de aquel canto, el pasado fue honrado, el presente celebrado, y el futuro, por fin, imaginado. Porque bajo el manto del invierno, entre la nieve y las ruinas, el alma había florecido, y su perfume no sería olvidado jamás. El invierno había regresado a Orléac, pero ya no era el mismo. La nieve seguía cayendo sobre los jardines y las torres, cubriendo los caminos de piedra y los techos del castillo con su manto blanco. Pero lo que antaño fue símbolo de luto y silencio, ahora era apenas una estación más del alma. Una pausa suave entre los brotes de una vida que se había vuelto luminosa. Isadora caminaba lentamente por el invernadero, donde todo había comenzado. Su cabello, recogido en un moño bajo, mostraba algunos hilos de plata que la hacían aún más hermosa, como si el tiempo, en lugar de desgastarla, la hubiese cincelado con ternura. A su lado, Elián, ya convertida en una joven de 16 años, afinaba las cuerdas de un violín, mientras una melodía sencilla y triste se escapaba entre sus dedos. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Isadora con una sonrisa que traía consigo un destello de nostalgia.
El día que la nieve se tiñó de rojo, respondió Elián con una voz ya de mujer. El día que papá te tomó la mano delante de todos. Isadora asintió en silencio. Acarició el relicario que seguía colgado de su cuello, ahora con 3 miniaturas en su interior. La de Leonor, la de Elián y la de un niño de ojos oscuros y sonrisa traviesa. Hugo, el hijo que había nacido 2 años después del matrimonio, cuando ya nadie lo esperaba. Alain, aún con la elegancia grave de su madurez, dirigía la escuela de música junto a Isadora. Su figura seguía imponente, pero los surcos en su rostro hablaban del paso de la vida. Caminaba más despacio, escuchaba más, y se permitía sonreír con una libertad que jamás había conocido en su juventud. Había aprendido, al lado de Isadora, que el amor no se gritaba ni se prometía eternamente. El verdadero amor se vivía, cada día, con paciencia, con silencios compartidos, con respeto profundo. La baronesa Adela, en cambio, había caído en desgracia. Tras su expulsión social, se refugió en una propiedad lejana, abandonada por quienes alguna vez la siguieron. Su nombre era pronunciado en voz baja, como un susurro incómodo de otro tiempo. Nadie la visitaba. Nadie la recordaba con afecto. Su castigo no fue el escándalo, sino el olvido. Elián se convirtió en una joven admirada en la región. Cultivaba flores raras, hablaba varios idiomas y había heredado de Isadora no solo el amor por la música, sino la capacidad de ver a los demás con ternura. A veces, en las tardes de domingo, tocaba el violín en la capilla del castillo, donde la luz se filtraba por los vitrales como si bendijera cada nota. Y Hugo, de apenas 7 años, corría por los pasillos de piedra como si fuesen parte de un mundo mágico. Era inquieto, curioso, y ya componía pequeñas melodías que dejaba escondidas entre los libros de la biblioteca. Alain lo observaba con la ternura de quien entiende que ha sido bendecido más allá del juicio y del deber. En el pueblo, las gentes contaban la historia de la mujer que llegó al castillo una noche de invierno y que con una canción cambió el destino de una casa dormida. Las nuevas generaciones conocían su nombre no como un susurro escandaloso, sino como símbolo de dignidad y redención. La música, que durante décadas había estado ausente de Orléac, se había convertido en su lengua principal. Las paredes que antes escondían secretos, ahora albergaban coros, partituras y carcajadas. Isadora, desde la galería donde solía sentarse a escribir, miró al horizonte mientras la nieve comenzaba a caer con la misma delicadeza de aquella primera vez. Cerró los ojos, respiró hondo y sintió una certeza que le envolvió el pecho. No había vencido el tiempo, ni había ganado el olvido. Había triunfado el amor, ese que no necesita promesas eternas, porque se confirma en cada gesto cotidiano, en cada paso firme, en cada invierno atravesado de la mano. Y así, en el corazón del castillo, bajo el mismo cielo que había sido testigo del dolor, floreció para siempre el alma. A veces, el amor más profundo no nace en medio de promesas ni en grandes gestos, sino en los silencios compartidos, en las heridas que sanan juntas, en la mirada de una niña que vuelve a sonreír, y en el corazón de una mujer que nunca dejó de creer en la ternura, incluso cuando el mundo le dio la espalda. Esta historia nos recuerda que todos llevamos un pasado, pero que no somos lo que otros intentaron borrar de nosotros. Somos lo que elegimos construir con lo que nos fue dado. Isadora transformó el rechazo en fortaleza, el dolor en canción y el silencio de un castillo en un hogar lleno de luz. ¿Y tú, qué sentiste al ver florecer este amor entre la nieve? Te invito a escribir la palabra amor en los comentarios si llegaste hasta aquí. Así sabré que esta historia tocó tu corazón y con tu ayuda podremos seguir compartiendo más relatos como este. No olvides contarme qué parte te emocionó más y si alguna escena te hizo llorar, soñar o recordar algo importante. Y si te quedaste con ganas de más, te invito a ver las otras narraciones que estoy dejando aquí en las tarjetas. Todas están hechas con el mismo cariño, con historias que sanan, inspiran
y nos hacen creer, una vez más, en los milagros del amor verdadero. Gracias por acompañarme hasta el final. Tu presencia aquí lo cambia todo.